mis darlings y bienvenidos un día más a mi channel. Hoy voy a estar contando la historia de la primera vez que yo estoy con una mujer. Así que, let's go. Bueno, la verdad es que yo tenía 14 años y mis papás tenían un amigo, que ese amigo tenía una nieta. La nieta tenía entre 12 o 13 años, yo tenía 14. Pongámosle a la nieta el nombre N. La niña N y yo nos hicimos muy amigas. También mis papás, todo muy buena onda. La cosa es que ella siempre se quedaba en mi casa, lo normal, de amigas. Yo antes de eso nunca me gustó una niña, nunca miré a una mujer de otra forma. Se podría decir que era una niña muy hetero, pero nunca me gustó una niña, nunca tuve la típica historia lesbiana de que te gustó tu mejor amiga. Nunca, nada, ni un beso, ni un poquito, nada, nunca he tenido nada con una mujer. La cosa es que un día X, mi amiga N, se va a quedar en la casa como siempre lo hacíamos, se queda en mi casa y estaba la luz apagada. Y ella siempre me coqueteaba, como que me tiraba palmaditas y cosas así, que a mí yo le decía como, oye, ¿para qué te pasa? Pero ella siempre me estuvo coqueteando, pero yo lo tomé como, no sé, ella era europea, más loca, no sé. La cosa es que yo siempre la paraba. Pero esa noche, estamos acostadas y ella va y me da un beso en el cuello. Cuando me da un beso en el cuello, yo la quedo mirando y le digo, oye, ¿qué estás haciendo? Y ella va y me da el beso de nuevo. Y ahí yo me doy vuelta, le agarro la cara y yo le doy el beso. Pero como en todas las historias de Cindy y Ruby, no puede haber una parte donde yo no quede como patética y ridícula. Y cuando yo le voy a dar el beso, me doy cuenta después de 2 segundos que le está dando el beso en la pera. Yo seguí con el beso, subí un poquito y le empecé a dar el beso en la boca. La cosa es que, ok, seguimos el beso. En ningún momento me pasó por la mente de que te está dando un beso con una mujer, es tu amiga, es la N, ¿qué onda? No, se me pasó nada. Yo estaba en el momento. Ella estaba arriba mío, con ropa. La cosa es que ella estaba arriba mío y mi mamá abre la puerta. Esta parte yo nunca la he hablado con mi mamá hasta el día de hoy. No sé si ella se acuerda, no sé si ella se dio cuenta, no sé. Bueno, la cosa es que mi mamá abre la puerta y mi amiga N está arriba mío. Y lo único que siento es que ella me agarra acá y me aprieta así como diciendo, fuck, ¿qué hacemos? Y cuando mi mamá abre la puerta, yo lo único que como que la tomo en las piernas como diciendo no te muevas, porque si no movía iba a ser todo más obvio a que si ella simplemente se quedaba ahí. Y ese minuto te juro que era como que sentía mi corazón acá. Y mi mamá abre la puerta y dice, ¿qué están haciendo? Y yo le digo, lo primero que se me vino a la mente, le digo, la N me está contando un secreto. Y mi mamá así como, ok. Y cierra la puerta. Hasta el día de hoy no sé qué pasó, así que mami, si estás viendo este video, ¿te diste cuenta? No sé. Pero ahí terminó todo, nos fuimos a acostar, todo bien. Al otro día yo me despierto y ella me tenía abrazada. Al otro día a mí se me vino toda la conciencia de qué hice, que esto está mal, que esto es asqueroso, que bla, 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 bla. Más encima sentirla abrazada era como, córrete, ya que yo no soy muy cariñosa. Entonces ahí fui al baño, me acuerdo que me lavé los dientes como 10 veces, me miraba al espejo, me mojaba la cara y era como, oh, ¿qué hice? La cosa es que salgo del baño y yo así como, oh, ya, que se vaya, solamente que se vaya, no la quiero ver. Y voy a la mesa y está en la mesa tomando desayuno con mi familia. Está ahí al lado de mi mamá, así como, pásame la mantequilla. Ahí comiendo tostadas al lado de mi familia, me quería morir. Me siento y no la quería mirar. Ella no me hablaba, yo no la hablaba y no quería decirle, por favor, andate de mi casa. Así que ese día fui súper constante con ella, súper fría. Ella después se fue, seguimos como amigas, nunca pasó nada más, nunca hablamos el tema y ya eso. Esa fue mi primera vez con una mujer. Dedito arriba si te ha gustado este video y sígueme en mis redes sociales. Bye.